El día en el que un niño se da cuenta de que todos los adultos son imperfectos, se convierte en adolescente. Ok, me siento como Ana María Polo diciendo eso, pero quería empezar el podcast con una frase y siento que era la frase perfecta para empezar el podcast. Pero antes de hablar de eso, bienvenidos. Hola, bienvenidos a Bolsos, pero con R. Estaba tan nerviosa por hacer este episodio porque es el primer episodio, el otro no cuenta, el otro era una introducción. Entonces sí es el primer episodio y estaba nerviosa porque en este me toca hablar mucho. Ustedes se van a dar cuenta, ya ustedes están viendo cuánto dura este episodio. Entonces sí, estaba nerviosa, pero nada, vamos a empezar. Espero estén bien. Aquí estoy viendo el inicio del año. Para mí todo sigue igual, pero no sé por qué, como que en el inicio de todos los años siempre pasa como cosas malas. Siempre pasa muchísimo desastre al inicio del año. No sé si se dan cuenta, por ejemplo, ahora lo que está pasando en Estados Unidos, que se está desplazando un fuego y una cosa. Yo me enteré el otro día, creo que fue ayer, y vi los videos y qué horrible. O sea, el año acaba de empezar. No sé por qué pasa eso todos los años, pero bueno. Veamos el lado positivo. Bad Bunny sacó un álbum y me encantó. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Muy chulo, de verdad. Mil de mil, me encantó. Pero sí, ya vamos a pasar a lo otro. ¿Por qué elegí esa frase? Se las voy a repetir para que la escuchen de nuevo y la entiendan mejor. El día en el que un niño se da cuenta de que todos los adultos son imperfectos, se convierte en adolescente. Me encantó la frase, por eso la elegí, porque siento que es muy cierta, tiene mucho que ver con el episodio de hoy, pero es muy cierto que cuando uno es más pequeño, ya sea por inmadurez, a causa de la inmadurez, uno ve a los adultos de una manera tan extraña, en el sentido de que uno lo idolatra por la simple razón de que son adultos, uno cree que tienen la vida solucionada, que todo es perfecto, uno dice, no, cuando yo llegue a esa etapa, ya, yo voy a tener todo resuelto. Y no es así. Pero a causa de la inmadurez que uno tiene al ser un niño, uno ve al adulto como un ser perfecto, cuando es todo lo contrario, o sea, siguen siendo humanos, siguen siendo personas con miles de problemas, tal vez no los que tú tienes porque tú eres un niño, pero al tú crecer, tú llegas a tener otro tipo de problemas. Son personas que tienen sus inseguridades, que están pasando por otras situaciones difíciles, pero en el momento en el que uno es un niño, uno no nota eso. Ya cuando tú te empiezas a dar cuenta de esas imperfecciones, te empiezas a dar cuenta de que los adultos son humanos, así de simple, es el momento en el que tú empiezas a madurar. Cuando yo fui creciendo, yo me empecé a dar cuenta de que literalmente un adulto es lo mismo que un compañero que yo tenía en el curso, solo que un size más grande, literalmente. O sea, es el mismo niño que yo tenía en el curso, pero más grande, porque mientras vas creciendo empiezas a conocer personas que a pesar de la edad que tengan, pueden tener 37, tienen la mentalidad de un niño de 15, porque de nuevo, la madurez no tiene que ver nada con la edad, entonces uno va conociendo todo tipo de personas. Nada, por eso elegí la frase, me encantó, tiene mucho que ver, muy real. Y ahora vamos a empezar con nuestro tema de hoy, la adolescencia. Elegí este tema porque me parece un tema del que puedo hablar bastante, me interesa mucho, tengo mucho que decir y quiero compartirlo con ustedes, en verdad. Lo elegí también porque me siento muy identificada, porque sí, soy adolescente, tengo 18, pero sigo siendo adolescente. Para los que no saben, la etapa de la adolescencia empieza más o menos a los 10 y termina entre los 22 o 25 años. O sea, sí, soy adolescente. Y como me siento identificada con el tema, y como ya les dije, tengo mucho que decir sobre este, lo elegí porque me encanta. Algo que me choca mucho es cómo algunos padres con hijos que están pasando por esta etapa son tan insensibles, de cierta manera, frente a esto. No estoy diciendo que todos, no estoy generalizando para nada, pero algunos padres suelen actuar de esta manera. Algo que me extraña porque sí, son adultos, pero antes de ellos llegar a la adultez, ellos pasaron por esa etapa. Ellos saben, se supone, lo que es experimentar el ser un adolescente, el entrar a la etapa de la adolescencia. Por lo que me extraña cómo muchos suelen actuar de esta manera ante lo que está pasando su hijo, cuando sabemos que la adolescencia es una etapa por la que el niño, al dejar de ser niño y entrar en una nueva fase, pasa por muchos cambios,
tanto físicos como psicológicos, emocionales, sociales, y que estos cambios, al ser tan repentinos, específicamente entre los 10 y los 13, que a pesar de que la adolescencia va desde los 10 hasta los 22, más o menos 25, la etapa más difícil, si lo podemos decir de esa manera, o la que más impacto tiene es la pubertad, que es la que va desde los 10 hasta los 13 más o menos. Y sí, en esta específicamente es donde más ocurren estos cambios tan repentinos que causan una confusión, por lo que esto puede provocar muchas cosas en el adolescente, por lo que yo pienso que debe de haber cierta sensibilidad al respecto. Claro, puede ser que actúen de una manera más malcriada, que tengan otra forma de responderte, pero todo tiene que ver con la cantidad de cambios por los que ellos están pasando, la confusión que esto causa. Vamos a hablar en primer lugar sobre los cambios físicos. Sabemos que hay muchos cambios físicos, específicamente en la pubertad. Ahí es donde se ven más marcados. Sabemos que el vello corporal aparece, crecen las zonas íntimas. Y por más que tú lo veas como un cambio físico solamente, nada que ver. De nuevo, al ser cambios, tienen un impacto en lo psicológico. Crea una confusión más que nada. Y claro que esto puede cambiar la manera en la que el adolescente se comporta. Aunque tú lo veas como un simple cambio físico, no es solo un cambio físico. En el cambio de las mujeres, no solo están estos factores, sino que también está la llegada de la menstruación, la primera menstruación, que nunca uno se olvida de cómo fue, eso es horripilante, de verdad. Yo me acuerdo cuando a mí me llegó la mía, wow, eso fue horrible. Normalmente yo he visto, al menos las personas que me rodean, de verdad nunca he conocido a alguien que le haya llegado tan temprano como a mí. Yo veo a las mujeres que le llega la menstruación entre los 12, los 13, hasta los 15. A mí me llegó a los 9 años de edad, casi 10. O sea, demasiado temprano. Para mí eso fue como una interrupción de mi niñez. En mi infancia eso fue como la interrupción más grande que yo pude tener. Fue horrible. Ya yo estaba informada, más o menos, de qué era, porque mi madre siempre me habló de eso, fue transparente con eso, porque de nuevo es un tema normal, es algo natural. Ya yo lo sabía, pero el hecho de yo tener 9 años de edad hizo que me impactara mucho más. Aparte, me acuerdo que fue en una mañana que yo iba a ir al colegio. Yo me estaba arreglando y yo vi eso y yo dije, no, que no, no puede ser, papá Dios. Pero sí, así me llegó y yo me acuerdo que yo tenía una vergüenza, no sé por qué diantre. Yo tenía una vergüenza porque yo no había escuchado que a ninguna de mis amigas le había llegado. Y yo lo escondía como si eso fuera el peor secreto de la vida. Si un hombre me preguntaba de uno de mis cursos, yo lo escondía. Yo tenía una vergüenza con eso. Me acuerdo que cuando yo le confesé, oigan, le confesé a mis amigas que yo tenía menstruación, yo lo hice de esta manera. Yo cogí y fue a nuestro grupo de Instagram, ni siquiera de WhatsApp, fue en Instagram. Y escribí que, señores, tengo algo que confesarles. Y puse 3 puntitos. Y le puse di que me llegó y puse un emoji rojo de un círculo ahí que está. Y yo, ok, no sé, qué vergüenza contando esto, wow. El punto es que sí, la inmadurez que yo tenía provocó que de cierta manera a mí me avergonzara el hecho de tener menstruación, que no debe de ser, no debe de ser. Uno como mujer debe de estar orgullosa. Uno tiene que estar orgullosa de que uno tiene la menstruación, de que tu cuerpo está funcionando como debe, de que uno tiene la fuerza para tolerar lo que trae la menstruación, los dolores, la incomodidad, todo. O sea, nosotros las mujeres andamos nuestro día a día, vamos al trabajo, al colegio, universidad, hacemos toda la diligencia que tenemos que hacer con menstruación, desangrándonos ahí abajo y hacemos lo que tenemos que hacer, sin que nadie alrededor se entere de que tenemos menstruación. O sea, es orgullosa que debemos estar, pero era muy chiquita, la inmadurez es de esperar. Ahora vamos con los cambios psicológicos emocionales. Durante la adolescencia adquirimos un razonamiento lógico. Ok, cuando somos niños, romantizamos nuestra vida o vemos las cosas como perfectas, ya que como no sabemos, no tenemos un significado concreto de cómo son las cosas, tenemos la libertad de inventarnos las cosas y verlas todas en color rosa. Pero cuando tú llegas a la etapa de la adolescencia, que tú adquieres este razonamiento lógico, ese choque de la realidad es muy repentino. Y claro, como cualquier humano, frente al cambio, repercute de gran manera en nosotros, obviamente.
También vemos que en la adolescencia tenemos cambios de humor que son también provocados por ese choque de la realidad, esos cambios, la autocriticidad y las inseguridades provocadas por los distintos cambios físicos que tenemos. Algo también que pasa, que no he mencionado aún, sobre un cambio físico que afecta de manera extraordinaria, pero negativamente, el ámbito psicológico, es que al entrar a la pubertad, no todo el mundo, pero muchos adolescentes, se puede decir la mayoría, empiezan a tener cambios en su cutis, es decir, espinillas. Si tú pasaste por eso, te entiendo, horripilante. Tal vez las personas que nunca pasaron por esto pueden decir, no, eso son espinillitas, ya, bolita en la cara, eso no es gran cosa. No es cierto, en verdad. Eso a muchos le crea una inseguridad grandísima, porque hay algunas personas a las que lo del acné le da de una manera súper mínima, que 3 espinillitas y ya. Pero hay personas, como me pasó a mí, a las que se le genera un acné incontrolable, que si no es con un dermatólogo no van para ningún lado. Pero bueno, personalmente yo no había pensado en eso, mi madre no había pensado en eso porque dijimos, no, eso va a pasar y ya. Y bueno, cada vez se iba poniendo peor y peor y peor y yo en verdad me sentía mal, como yo me veía al menos. Hasta que un día me acuerdo que estábamos en una plaza y mami me habló como de un evento y yo le dije como, no mami, yo no quiero ir, no sé qué. Ella se dio cuenta que yo le estaba haciendo por cómo estaba viendo mi cara, que yo no quería salir y eso. Y justamente en esa plaza había una dermatóloga, un centro de dermatología, y decidimos entrar. Ese mismo día que estábamos en la plaza, después de esa conversación justamente fuimos, porque ella como que no le gustó eso de que yo me sintiera así. Y ese fue el momento en el que empezó la aventura de las espinillas, porque eso es otra cosa, por más que tú vayas a un dermatólogo, toma su tiempo. Duré como un año entero haciéndome peeling, limpieza, y a la dermatóloga ver que no funcionó para nada, porque ella lo que estaba era como probando a ver para no pasar a algo que fuera más invasivo si no había necesidad. Pero al final fue necesario, después de ese año me recetó unas pastillas bien fuertes que tienen muchos efectos secundarios, mucha resequedad, incluso se encerró con mi mamá en la oficina a hablarle porque puede provocar depresión, tiene muchos efectos secundarios. Incluso mientras tú te bebías la pastilla, tú no podías beber alcohol, no podías quedar embarazada, de todo. Ya tú sabes que esas pastillas son fuertes, fuertes. Pero luego de 6 meses ya salí de eso y ya actualmente me siento bien con mi cara. Así que si tú estás escuchando esto y tú tienes acné, te recomiendo una dermatóloga. No es barato, así que tal vez espera que tú termines de trabajar si tus padres no pueden pagarlo, que tú tengas un trabajo y tú te lo puedas pagar, espéralo. Igual tus espinillas no tienen que ver nada que ver contigo, no te definen. Ahora, si tus padres pueden pagarlo, adelante, porque lo recomiendo 100%. Sin eso yo seguiría teniendo esta cara horrible, porque era en serio, o sea, ya mi cara daba miedo, en verdad. Ahora, que si tú quieres cambiar, sea por ti, tú entiendes, no porque alguien te lo esté diciendo, que sea por decisión propia. Ahora vamos a los cambios sociales, que es uno de los temas más importantes porque hay muchísimos cambios sociales en la etapa de la adolescencia. Primero nos graduamos del colegio. Ahora te toca saber qué carrera tú vas a elegir, ver qué es lo que te gusta de verdad, pero algo que tú te veas haciendo el resto de tu vida. Ese es el problema de la adolescencia. Ese es el tema de la adolescencia, que es una edad en la que tenemos que hacer tantas decisiones sobre nuestro futuro. Tenemos que hacer muchísimas decisiones que van a impactar en más o menos un 80% en nuestro futuro. Por ejemplo, con la carrera, claro, tú puedes cambiar de carrera, pero tú sabes lo que causa cambiar de carrera. Tal vez no a todo el mundo, obviamente, pero a muchas personas eso les causa inseguridad, un sentimiento de que se fallaron no solo a su familia, pero también a ellos mismos. Entonces sí, es una etapa en la que tenemos que hacer una cantidad de decisiones que tal vez no todos estemos preparados para hacerlo. Y ok, vamos a decir que ya tú sabes qué carrera tú quieres, tú estás 100% decidido que eso es lo que tú quieres para tu vida, que tú te ves haciendo eso durante tu adultez, tu vejez, hasta retirarte si lo haces. Pero ahora, algo también bastante importante es el paso a la adultez y el miedo que le tenemos muchísimos adolescentes a esto.
es que nada más pensar en la vida adulta, ya cuando tú llegas a un punto de madurez, no a la madurez total, porque no creo que nadie llegue a una madurez total, no importa la edad, yo siento que siempre hay cosas que reflexionar y aprender. Pero cuando ya tú llegas a un punto de madurez en el que tú te das cuenta cómo son las cosas en verdad, cómo es la realidad, qué es ser adulto y las cosas que conllevan. Claro que te da miedo y claro que tienes todo el derecho de sentir terror por el simple hecho de pensar en ese paso tan grande, porque sí es un paso grande, sí son decisiones importantes, porque es algo que va a afectar en tu futuro, porque ser adulto no es ser adulto y ya, ser adulto conlleva conseguir un trabajo, que tener tu propia casa, porque tú no vas a vivir en la casa de tus padres toda tu vida, aunque si tú lo quieres hacer, claro, obvio. Pero si te quieres independizar, eso conlleva comprarte una casa, pagar mantenimiento de tu casa, comprarte un carro. O sea, vienen tantas cosas con la vida adulta, que compartir tu vida con otra persona, elegir esa persona, que esté en tu casa contigo, crear una familia, son tantas cosas que claro que el simple hecho de pensar en ellas da miedo. Da miedo porque se sabe que al final va a llegar un punto en el que no solo vas a pensar en eso, es que vas a tener que hacerlo. Ya sabes que ese es el siguiente paso y te da miedo el simple hecho de pensar en eso. Entonces, por todos estos factores, es por lo que digo que no entiendo por qué los adultos, repito, no todos, muchos adultos, son tan insensibles con los adolescentes. No estoy diciendo que en verdad todas las acciones se justifiquen, porque no. Sabemos que hay personas que simplemente actúan mal, no importa si están en la etapa de la adolescencia y estén pasando por muchos cambios en su vida y cosas que no se justifican. Pero estoy hablando de la adolescencia en general. Ya, si tu hijo hace algo fuera de eso, ya eso es un problema que tú tienes que ver qué es lo que está pasando. Pero sí, pienso que a causa de todas estas cosas, de este bombardeo de decisiones, nuevas situaciones, nuevos problemas, los padres deben de estar un poco más informados antes que todo, porque al final, como ellos pasaron la adolescencia, no es lo mismo por los que estén pasando sus hijos, son otros tiempos, nuevos problemas, nuevas situaciones. Y siento que deben de estar más abiertos a este tipo de cosas e intentar lidiarlo de la mejor manera. Y si ellos están conscientes de que la manera en la que ellos lo hacen no es la correcta, ellos están conscientes de que tal vez no están aptos para lidiar con ese tipo de cosas, buscar ayuda, porque claro que tú puedes conseguirle un psicólogo a tu hijo adolescente, tú puedes conseguirle un psicólogo para guiarlos, que no hay ningún problema. Hay mucha gente que cree que mandar a tu hijo al psicólogo o simplemente ir tú al psicólogo, tomar terapia de familia, son cosas de personas locas, que no lo es. Todo el mundo necesita un psicólogo, todo el mundo necesita esa guía, esa persona que está especializada en el tema, que puede ayudarte con respecto a lo que necesites, por lo que es totalmente normal. Si tú necesitas esa ayuda extra, lo que necesitas es un psicólogo, pues hazlo, porque te puedes ahorrar muchos problemas, no solo a ti, sino también cosas que le puedan afectar a tu hijo en el futuro, tal vez por cómo no supiste lidiar con las cosas en ese momento. Ok, ya que vimos algunas cositas, ahora vamos a pasar a unas preguntas que tengo. Vamos a responder las preguntas de dos personas. Vamos a iniciar con la de mi mamá, que me tiene una pregunta. Ella quería que yo lo mencione en el episodio, así que vamos a responder su pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué los adolescentes se empeñan en contradecir tanto a sus padres? O como creer que siempre lo que dicen es lo correcto. Bueno, yo no sé por qué ella hizo esa pregunta, yo sé que de mí ella no está hablando. Vamos a pensar que ella simplemente quería informarse. Pero bueno, yo pienso que tiene que ver mucho con lo que ya hablé anteriormente. Es una etapa de cambios. El adolescente está pasando por nuevas experiencias, se está dando cuenta de cosas que antes no sabía, y todas estas cosas ocurren al mismo tiempo, de forma repentina. Algo que choca con la idea que él tenía anteriormente. Esto genera una confusión, cambios de humor, por lo que yo encuentro que eso de siempre querer tener la razón está ocasionado por esto. Tiene tanta confusión a su alrededor y se está dando cuenta de que como él pensaba que eran las cosas, no son así. Él es consciente de que en verdad no sabe nada, por lo que tal vez en alguna discusión que tenga con sus padres o en todas las conversaciones que tenga con sus padres o todas las discusiones, va a querer sentir que tiene la razón o hacerle creer a ustedes que la tiene
para al menos sentir que tiene control en algo, porque al darse cuenta de que en verdad no controla nada, quiere al menos sentir la seguridad de que controla algo, aunque sea la mínima cosa, aunque sea el simple hecho de ganar una discusión con sus padres, porque al estar rodeado de esa confusión, de ese choque con el hecho de que no controla nada, con descubrir que no controla nada, al menos se agarra de esa poca seguridad que es el hecho de lo que yo diga está bien. Eso es lo que yo pienso. De nuevo, es mi opinión. Allá lo que piensan otra cosa, es lo que pienso. Ahora voy a responder las preguntas de una segunda personita, que antes de responderla, quería decir que muchas gracias por el mensaje que me pusiste. Ya te respondí, pero bueno, te agradezco de nuevo porque fue muy lindo, gracias. Y también esta persona me puso que elija una de las 3 preguntas, pero las elegí las 3 al final porque me gustaron mucho y aparte siento que se complementan. La respuesta que voy a dar aplica para las 3 preguntas, literalmente. Ya ustedes van a entender con lo que voy a decir a continuación. La razón por la cual digo que se complementan. Desde hace muchos años yo siempre he sido muy sensible tal vez a la manera en la que me expreso delante de la gente, a eso que puedan pensar. Siempre he sido muy cuidadosa con que no me puedo reír así porque hay mucha gente aquí, o no puedo hablar así, no puedo caminar así. Siempre me he preocupado mucho por la idea que puedo dejar en la gente, que no está 100% mal en el sentido de que sí uno debe de saber en qué lugar se hacen distintos tipos de cosas, pero eso llegó a un punto en el que ya era muy exagerado. O sea, me estoy, claro, porque sigo trabajando para superar eso. Pero claro, antes era peor. Pero llegó un punto en el que yo me cohibía. Me cohibía de hacer cosas normales, o sea, de simplemente ser yo. Me cohibía y dejaba de ser yo. Dejaba de hablar de una manera normal. Me forzaba completamente a actuar de una manera diferente. Y eso me creaba un estrés enorme, porque intentaba ser perfecta delante de la gente. Era una presión muy grande, porque al final lo que demuestra es que tú no estás segura de cómo eres, en verdad. Y sí, yo me cohibía mucho y es algo que ya llevo un tiempo trabajando en eso, que al final, de que no importa dónde yo esté, yo debo de ser yo, porque yo sé que yo no estoy afectando a nadie. Mientras no estés afectando a nadie, tú puedes ser tú puedes caminar como tú quieras, hablar como tú quieras, ser tú. Y es algo que estoy trabajando, como ya dije, porque de nuevo, ¿por qué me debería de avergonzar de la forma que soy, de la forma en la que yo actúo, si no estoy afectando a nadie? Si yo estoy consciente 100% de que no estoy afectando a nadie, porque no lo estoy haciendo. Entonces sí, aquí les voy a decir las 3 preguntas para que entiendan que por qué las elegí, porque las 3 se complementan de cierta forma, como ya les dije. La primera dice, ¿hay algo que te gustaría haber hecho de manera diferente durante tu adolescencia? Ahí está la respuesta, el dejar de cohibirme tanto. Estamos trabajando en eso. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente? De nuevo, la misma respuesta, que deje de cohibirse, que deje de actuar de una manera en la que no es, que deje de no ser ella, que actúe como quiera, que sea libre, porque yo lo sé y ella misma lo sabe, mi yo de 12 años, que la manera en la que ella actúa no afecta a nadie. Entonces eso. Y la última pregunta, ¿cuál fue el mayor desafío al que te enfrentaste en esa etapa? De nuevo, al cohibirme demasiado. De verdad que eso es horrible. Eso es horrible y yo sé que hay mucha gente pasando por eso. A ustedes no les tiene que dar vergüenza nada de ustedes, de verdad. Mientras ustedes no estén afectando a nadie de ninguna forma, sean ustedes. Nadie los está viendo. Y en el caso de que te estén viendo, porque ya dime, que lleguen a pisar algo de ti, ok, tú también piensas muchísima cosa de gente. Y hasta de personas que sí están haciendo las cosas mal, que sí están afectando al otro. Entonces, a ti no te tiene que importar lo que piense el otro de ti, porque al final, piense lo que piense, aunque sea de forma negativa, tú sabes lo que es verdad. Y ya. Esas han sido las preguntas. Por eso ya saben, porque elegí las 3. Aunque quien las escribió me dijo que solamente elija una, elegí las 3 porque se complementan. Ya vieron por qué. Así que nada, gracias por escuchar este episodio.
esto ha sido todo por hoy. Ya yo no sabía que yo podía hablar tanto, ya van como 40 minutos. Sí, van 40 minutos ya. Para ustedes tal vez sea más corto porque ya saben la edición y todo. Después de editarlo, ya el episodio disminuye bastante porque me equivoco demasiado y tengo que cortar esas partes. Pero nada, muchísimas gracias por escuchar. Espero que hayan aprendido algo, una advertencia. Ya saben que en este podcast yo lo que hago es decir mi opinión. Claro que investigo, dependiendo del tema de cada episodio, pero al menos el 50% es mi opinión. Es 50 lo que investigo, 50 opinión. Así que si piensas diferente a mí, válido. Si no te gusta lo que digo, válido también. Es mi opinión, repito, no soy ningún especialista. Pero igual, gracias por escuchar. Espero que si eres adolescente, si estás pasando por esta etapa, te haya ayudado. De alguna manera te sientas identificado. O hasta si eres adulto, te sientes identificado y de alguna manera te ayudó, perfecto. Y mejor si eres un adulto con hijos, para que de cierta manera aprendas más sobre el tema, se hayan sentido identificados de alguna manera, que esto les ayude con respecto a sus hijos, porque yo sé que tal vez yo no soy igual a sus hijos, para nada, pero al final debe de haber algo que tengamos en común como adolescentes que somos. Entonces espero que los haya ayudado de alguna manera, porque toda mi vida he escuchado adultos que le tienen miedo a que sus hijos lleguen a esa etapa. Literalmente he visto a mis padres, yo andando con ellos, que se encuentran algún amigo que tiene hijos pequeños y por alguna razón como que se llegan a quejar como no, que esta etapa no sé qué, mientras son niños, que molestan mucho y mi mamá le responde como aprovecha la etapa en la que están tus hijos, pero cuando lleguen a la de mis hijos, o sea, a la adolescencia, y yo como, hello. Entonces sí, como que esta etapa siempre ha provocado a los padres también por el hecho de que ellos saben cómo son las cosas, ya que ellos pasaron por esa etapa. Sí les causa cierto miedo a la hora de tal vez no saber cómo manejar eso. Pero esto ha sido todo por hoy. Ya, terminé. Gracias por escuchar. Antes de terminar, decir el tema del que estaré hablando en el próximo episodio. El tema va a ser el crear una familia, todo lo que tenga que ver con este tema, lo que conlleva, miedos con respecto a esto y muchas otras cosas. Ese va a ser el tema, crear una familia. Ya saben, si quieren dejarme alguna pregunta, puede ser los comentarios ahí en Spotify, pero recuerda que todo el mundo lo ve, así que te recomiendo al Gmail que está en la descripción. Para el que le da vagancia a ver la descripción, el mail es bolsos.gmail.com. Así de simple. Así que ya saben, si me quieren dejar preguntitas sobre el tema, crear una familia, cualquier tipo de preguntas se aceptan. Ya saben el tipo de preguntas, ya escucharon las que me pusieron en este episodio. Así que sí, si quieren me dejan alguna preguntita, voy a elegir algunas y muchísimas gracias. Ya saben, pueden darle a follow o seguir como lo tengan, en el idioma que lo tengan ahí en Spotify para que les avise cuando yo suba un episodio. Y se me olvidó mencionar en el otro, pero también califíquenlo porfis. Le dan ahí 5 estrellas. Gracias. Y acuérdense, domingos, subo los domingos, pero cada 2 semanas. O sea, no me van a ver el domingo que viene, sino el otro. Pero nada, ya síganme. Bye. Gracias.